Buenas tardes, gracias por estar acá. Hoy reiniciamos una especie de seminario del programa y hoy día está con nosotros el doctor Abelardo Mariña, que es economista, doctor de economía y es el coordinador de enlaces estratégicos de toda la unidad. Y él entonces lo hemos invitado para que forme parte de este proceso de dechinalización y la verdad, como en las otras sesiones también, un poco es un conversatorio, una charla, pero además es un conversatorio con ustedes, o sea que pueden ustedes intervenir, participar y hacer preguntas cuando gusten. Lo dejo entonces con el doctor Abelardo. Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos. Primero, agradecer al profesor Fernando Schulz la invitación a esta actividad del programa multidisciplinario de diseño y artesanías. Es un programa que, ¿ya cuántos años lleva, Fernando? 27 años. 27 años, es uno de los programas... Mi edad. Es uno de los programas más consolidados de esta unidad Azcapotzalco y es un programa muy bonito, ¿no? Porque es un programa en donde hay un vínculo directo con artesanos de distintas comunidades del país, ¿sí? Que nos muestran lo que ellos saben hacer, ¿sí? Y nosotros los ayudamos a que expongan esas artesanías que ellos producen cotidianamente, ¿sí? Entonces, a mí me invitaron el día de hoy a dar una charla sobre lo que es la economía social solidaria. Como bien decía Fernando, con toda confianza me pueden interrumpir para hacerme preguntas, ¿sí? La idea es que establezcamos una intercomunicación. Entonces, bueno, en primer lugar, le cambié un poquito el título a mi plática porque va a ser de economía social, solidaria y ecológica, ¿sí? Entonces, lo primero es, ¿qué es esto, no? De economía social, economía solidaria, economía ecológica. En general, lo que tenemos es una perspectiva que es muy práctica, ¿sí? Que ha ido definiendo ha ido conformando este término de economía social, solidaria, algunos hablan de circular, ecológica, que en realidad es algo muy heterogéneo, pero lo que es común a todos los enfoques es que lo que se plantea es la necesidad de organizar y rescatar formas de organización de la actividad económica. Uno, que no tengan como objetivo la ganancia, el lucro, ¿sí? Dos, que colaboren estas actividades económicas en el bienestar de los segmentos sociales más vulnerables y desfavorecidos, ¿sí? Y tres, que estas actividades protejan nuestro entorno natural, ¿sí? Entonces, por eso es lo social, lo solidario y lo ecológico. Pero bueno, como no todos ustedes son economistas, es importante que plantee yo qué es eso de la economía, ¿sí? Porque luego dicen, ay, los economistas usan un lenguaje tan florido y tan complejo que terminamos por no entender nada. Y sí, en general, la mayoría de los economistas eso es lo que hacen, ¿sí? Pero en realidad hay una vertiente de la ciencia económica que plantea las cosas y las explica de una manera muy sencilla, ¿sí? ¿Qué es la economía? La economía es el proceso, ¿sí?, a partir del cual una sociedad se reproduce, ¿sí? O sea, vivimos en sociedad, ¿sí? Y para que esta sociedad siga en el tiempo, pues lo primero que se tiene que hacer es producir, ¿sí?, riqueza. ¿Y qué es eso de producir riqueza? Simple y sencillamente elaborar productos
útiles que al consumirse satisfagan necesidades. ¿Sí? Nosotros diariamente, ¿sí?, tenemos que consumir alimentos, nos tenemos que vestir, tenemos que vivir en algún lado, ¿sí? Pero también tenemos que distraernos, ¿sí? El arte también es un consumo necesario, ¿sí? Pero todos estos productos que pueden ser bienes tangibles o servicios intangibles, ¿sí?, tienen que ser producidos, ¿sí? No existen libres en la naturaleza. Entonces todo proceso de reproducción social implica producción de cosas útiles que satisfacen necesidades. Es la primera actividad económica que desarrollamos los seres humanos. Evidentemente, en el otro extremo tenemos otra actividad económica muy importante, que es el consumo, ¿sí? Cuando nosotros consumimos, ¿sí?, hay dos formas de consumo. Cuando consumimos en nuestras casas, ¿sí?, pues lo que consumimos lo hacemos para poder reproducirnos como seres humanos, ¿sí?, y sobre todo para reproducir nuestra capacidad de trabajo, ¿sí? No nada más la capacidad de trabajo, nuestra capacidad de hacer cosas. No toda nuestra actividad es trabajo, pero tenemos que consumir, necesitamos reponer energía, tenemos que reponer nuestro cuerpo para poder tener actividades, entre ellas la de trabajo. Y tenemos que trabajar porque si no trabajamos, pues no producimos, y si no producimos, no consumimos, ¿sí? Entonces se dan cuenta, hay una interdependencia. Entre la producción y el consumo, ¿sí?, hay también otros dos momentos económicos. Uno es la distribución de la riqueza, ¿sí? La sociedad produce, ¿sí?, un conjunto de bienes y servicios, ¿sí?, pero la sociedad también establece normas de cómo se va a hacer el reparto de esos bienes y servicios entre los propios segmentos de esa sociedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, los niños pues todavía no están en edad de trabajar, ¿no? Al menos legalmente en México ya disminuyó la edad a los 14, 16 años, ¿sí? Pero los niños antes, pues no, tienen que estarse educando, ¿sí?, pero pues también tienen que consumir, ¿no? Entonces, aunque no trabajen, no produzcan, socialmente hay reglas que dicen que los niños hay que darles de comer, ¿no?, aunque no trabajen, ¿sí? Los ancianos, la tercera edad, pues ya se jubilaron, ya trabajaron, y hay normas sociales que dicen también les debe de tocar una parte de la producción social. Entonces es un ejemplo de lo que es la distribución de la riqueza social. Y finalmente otro elemento es el intercambio, ¿sí? El intercambio, ¿qué es? ¿Sí? El que los productos específicos lleguen a consumidores específicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño, ¿sí?, pues no va a consumir carne, ¿no?, porque todavía no tiene dientes, ¿sí? Entonces no va a consumir todas las posibilidades, sino que hay cierto tipo de productos específicos que son adecuados para su alimentación, ¿sí? Entonces se producen distintos tipos de productos, ¿sí?, y luego hay que intercambiar para que los productos particulares lleguen a manos de consumidores específicos. Muy bien, en una perspectiva de economía crítica hay que considerar varias cosas. Uno, cuando analizamos estos procesos de producción, consumo, mediados por la distribución y el intercambio, ¿sí?, las corrientes económicas tradicionales tienen un enfoque individualista. Ellos dicen, pues hay que ver qué necesidades tiene el individuo y cómo un individuo satisface sus necesidades. Y aunque no nos demos cuenta, nos los machacan todo el tiempo, ¿no? Si no progresas es porque no trabajas lo suficiente, ¿sí? O sea, todo lo individualiza, ¿sí? Pero eso es falso, porque en realidad los individuos, ¿sí?, siempre vivimos en sociedad.
Y la reproducción de nosotros como individuos, como seres humanos, no se puede desarrollar si no es en sociedad. ¿Sí? Ajá. Doy el ejemplo de los niños. ¿Sí? Los niños, ¿sí?, para que puedan darse como niños, pues tienen que tener un entorno social, ¿sí?, que permita que se alimenten aunque no trabajen, que se eduquen, que vayan poco a poco desarrollando sus actividades. Entonces, requieren de un entorno social particular. Entonces, siempre lo que hay que hacer es analizar estos procesos económicos no desde la perspectiva de un individuo, sino en la perspectiva de una sociedad, que puede ser de distintos tipos. ¿Sí? Primer elemento. Segundo elemento, que también se le olvida a las teorías económicas convencionales: el individuo en la sociedad, pero la sociedad además es parte de la naturaleza. ¿Sí? Nosotros no somos más que una especie animal, ¿sí?, y compartimos el 90% de lo que somos con otras especies animales. Nos tenemos que reproducir como especie, ¿sí? Pero como especie animal somos también parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces, también hay una idea que se desarrolló mucho durante el capitalismo, es que en realidad la naturaleza para nosotros es un medio, un instrumento para satisfacer nuestras necesidades. Pero lo tomamos como algo externo y no. Toda la actividad humana, ¿sí?, impacta a la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos parte de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante considerar estos elementos, ¿sí?, que la reproducción siempre es reproducción de los individuos en una sociedad. Y la reproducción de las sociedades siempre se da también como las sociedades como parte de la naturaleza. Y yo diría más, ¿no?, la naturaleza como parte del universo físico. ¿Sí? Bien. ¿Qué elementos intervienen en todo proceso económico? ¿Sí? O sea, para que los seres humanos podamos producir y consumir lo que producimos, ¿sí?, para seguir viviendo, ¿qué se necesita? Ahí les hago a ustedes la pregunta. Energía. Energía. ¿Qué tipo de energía, en primer lugar? Pues podría ser energía con recursos humanos o podría ser combustibles fósiles. El elemento que es no sustituible, ¿sí?, es el de la energía humana. ¿Sí? El gasto de energía humana es el trabajo. No todo gasto de energía humana es trabajo. ¿Sí? Si nos ponemos a tocar la guitarra para cantarnos a nosotros mismos, ¿sí?, y estar contentos, estamos gastando energía, pero no estamos produciendo, ¿sí?, algo que vamos a consumir. Bueno, que quién sabe. No es trabajo, es placer. ¿Sí? Pero todo trabajo que es producir algo, ¿sí?, útil que vamos a consumir y va a satisfacer una necesidad, es gasto de energía humana. Entonces, elemento indispensable de toda producción es el trabajo humano. ¿Sí? ¿Qué más se necesita? Materia prima. Materias primas. Las materias primas vienen directa o indirectamente de la naturaleza y son cosas. ¿Sí? Si yo voy paseando en el campo y veo un árbol de manzanas, ¿sí?, y digo, ahí se me antoja una manzana, pues tengo que acercarme, me trepo y corto la manzana. ¿Sí? Tengo que hacer una actividad. ¿Sí? La manzana no me va a caer hacia la boca, ¿sí?, y ya mordida. ¿No? Tengo que hacer una actividad. La materia prima de ese proceso tan simple es la materia prima, la manzana, es un objeto de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, los sectores primarios es productos agrícolas, mineros, son cosas que extraemos directamente a la naturaleza y las transformamos, ¿sí?, para que se vuelvan productos que podamos consumir. ¿Sí? Se necesitan otras cosas también, por ejemplo, instrumentos de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si la rama está muy alta, agarro yo una piedra, la pongo y la estoy usando como instrumento auxiliar, ¿no?, porque me ayuda a alcanzar. ¿Sí? Estoy hablando de algo muy primitivo. ¿Sí?
Pero si se me antoja que la manzana sea una manzana asada, ¿sí? Pues entonces hago una fogata, ¿no? Y si hago una fogata, entonces ya estoy utilizando materias auxiliares, madera, por ejemplo, y la madera pues no me la voy a comer, ¿sí? A la madera le voy a prender fuego para que salga otro tipo de energía, ¿sí? Y yo pueda cocer la manzana o el pedazo de carne, ¿sí? Entonces, en general, ¿qué podemos decir? Toda producción tiene un elemento que es la persona, ¿sí? Los seres humanos. Y los seres humanos somos el elemento activo de todo el proceso de producción. Pero en nuestra producción siempre necesitamos de cosas, ¿sí? Objetos, ¿sí? Pero las cosas ahí están, ¿sí? Ajá, son pasivos. Entonces, en realidad, todo proceso de producción es un proceso de los sujetos que actúan, transforman el entorno para poder generar productos que sean útiles y satisfagan alguna necesidad. ¿Sí está claro esto? Muy bien. Entonces, esto ha sucedido pues desde siempre, incluso si uno analiza, ahora que hay tantos documentales tan bonitos, ¿sí? Cuando analiza uno estos programas de la transformación del mono en hombre, pues uno ve, ¿no?, que hay razas de chimpancés que tienen actividades de producción muy primitivas, pero en donde utilizan instrumentos de trabajo, ¿no? Una varita para sacar, para escarbar, ¿no? Y sacar las hormigas o las termitas de un nido, ¿no? Eso ya es un instrumento de trabajo, ¿sí? Y también establecen relaciones sociales. Entonces, compartimos eso con otras especies animales. Pero a lo largo de la historia, ¿sí?, ha habido procesos en que estos procesos de reproducción adquirieron una naturaleza distinta a la de los animales. ¿Y cuál es esa naturaleza? ¿Sí? Que algunos segmentos de la sociedad, ¿sí?, aprendieron a aprovecharse, ¿sí?, del trabajo de otros segmentos de la sociedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que algunos segmentos de la sociedad comenzaron a consumir, a reproducirse sin necesidad de trabajar, ¿sí? Pero para que ellos puedan consumir, ¿sí?, sin necesidad de trabajar, pues tienen que robarle a los que sí trabajan, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas sociedades son las que se llaman sociedades de clases, ¿sí?, en que los trabajadores, los productores, ¿sí?, no se quedan con todo el producto de su trabajo, sino que al menos una parte, ¿sí?, se la quita otra clase social. Y en ese sentido se habla de que hay una explotación del trabajo de una clase social por otra clase social, ¿sí? A lo largo de la historia, la forma más desarrollada de estas sociedades capitalistas pues es la que vivimos actualmente, ¿sí? Entonces, fíjense, en la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿sí?, ¿quiénes son los que organizan la mayor parte de la producción? ¿Productores independientes? El capital. Empresas capitalistas, ¿sí? La forma, los sujetos dominantes que deciden qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, son los capitalistas. ¿Y qué son los capitalistas? Los capitalistas, ¿sí?, son personajes, es una clase social, ¿sí?, que contrata trabajadores, ¿sí? Ajá. Les compra su capacidad de trabajo, 8 horas diarias, ¿sí? Los pone a trabajar, ¿sí? Entonces ahí van los obreros a la fábrica, ¿sí? ¿De quién es el producto del trabajo de los obreros? ¿Del obrero? Pues no, porque el capitalista los contrató, el capitalista compró la materia prima, las máquinas, entonces le dice, mira, te doy chance de que uses mis máquinas, mi materia prima, vas a producir. A cambio te voy a dar un salario, ¿sí?, pero el producto es mío, ¿sí? Yo decido qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, ¿sí?
Esa es la forma dominante de producción en nuestro sistema, en el sistema en el que vivimos. ¿Y cuál es el objetivo de esos capitalistas? ¿Qué hacen? ¿Para qué hacen todo este asunto de comprar materias primas, maquinaria, contratar trabajadores? ¿Qué buscan con eso? Enriquecerse. No se crean luego lo que dicen, ¿no? El objetivo es generar empleos. No. Si generan empleos es porque es funcional para ellos contratar gente, darle empleo para que produzcan, pero su objetivo es obtener ganancias, enriquecerse los capitalistas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de esta forma dominante de actividad económica en la que vivimos? ¿Sí? Fíjense, ¿qué se produce? ¿Quién decide qué se produce? ¿Y bajo qué criterio? Cuando un capitalista dice, voy a producir esto, ¿cuál es su criterio? Que se consume para la mayor cantidad de personas. ¿Importa si el producto es alimento, vestido o una bomba? Para el inversionista, ¿tiene alguna deferencia? ¿Prefiere producir alimentos a producir bombas por alguna razón? ¿Cuál sería la única razón? El dinero, igual tenga más ganancia. ¿Cuál es en qué actividad obtiene más ganancia? ¿Sí? Como el objetivo no es dar empleo, como el objetivo no es que la población satisfaga sus necesidades, ¿sí? Un empresario va a producir lo que sea más rentable, lo que le aporte una mayor tasa de rentabilidad, ¿sí? Si eso implica producir alimentos, pues qué buena onda. Si es producir cosas bonitas, pues qué buena onda. Pero si es producir bombas para matar gente, las produce, ¿sí? Si es la producción de drogas para que la gente se mantenga atontada, ¿sí? No importa. Que sea ilegal, no importa, ¿sí? O sea, los capitales van a invertir en producir aquello que sea más rentable, ¿sí? Vayámonos a los alimentos. Ya supongamos, bueno, los que producen alimentos no son tan mala onda, ¿sí? Pero ¿qué calidad de alimentos producen? ¿Algo que nos beneficie o que cuide nuestra salud? No, lo que sea más rentable, ¿sí? Si le añaden sustancias químicas para que dure más, para que se conserve, y esas sustancias son cancerígenas, no importa. Salió la noticia la semana pasada. Johnson & Johnson, ¿sí?, por fin va a prohibir la venta de talco en Estados Unidos. En Europa ya la habían prohibido. ¿Por qué? Porque alguna gente detectó que en el talco que vende Johnson & Johnson desde hace 150 años había asbesto, y el asbesto es cancerígeno, ¿sí? Entonces hubo muchos casos en Europa de gente que demandó porque usaba talco y lo relacionaron con cáncer, ¿sí?, por el asbesto, ¿sí? Digo, el problema en sí no es que de repente hayan descubierto que en el talco venía asbesto, antes no se sabía que el asbesto era cancerígeno, no. El problema es que las empresas, cuando les dicen, oye, esto es cancerígeno y está en tu producto, siempre se han hecho tontos. Lo hizo la industria del tabaco, ¿sí? Cuando la industria del tabaco ya sabía que los cigarrillos eran cancerígenos y se quedaron calladitos y siguieron vendiendo los tabacos sin alertarle nada a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les interesa es la rentabilidad, ¿sí? ¿Cómo se producen las cosas? ¿Sí? ¿Qué tecnologías se van a utilizar? Uno podría decir, sí, pues ahora los robots, y se habría la posibilidad de que todos los procesos productivos sean con robots, y entonces los trabajadores, ¿sí?, pues ya nada más con que trabajen 2 horas al día, ¿no?, pues ya tienen el apoyo de los robots, ¿sí? Pero esa decisión, ¿cómo va a tomar no en beneficio de los trabajadores, sino en términos de rentabilidad? Entonces un empresario va a hacer un cálculo que va a decir, a ver, ¿cuánto me cuesta robotizar mi producción? Tanto. Y si hace un estudio y dice, ¿cuánto me cuesta, ¿sí?, que siga siendo intensivo en trabajo, el proceso? Y va a decir, a ver, y de ahí va a tomar la decisión,
¿sí? Por ejemplo, en los años 70, en Estados Unidos, ¿sí?, se dieron cuenta, ¿sí?, que en realidad, ¿sí?, salía muy caro robotizar las líneas de producción en general, ¿sí?, pero también salía muy caro seguir pagándole a los trabajadores gringos los altos salarios que cobran. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a reubicar nuestras plantas productivas en la frontera del norte de México, ¿sí?, o en las maquiladoras de Guanajuato, o en las maquiladoras de Filipinas. Al fin ahí les pagamos, ¿sí?, en lugar de $10 la hora, les vamos a pagar $6 diarios, ¿sí? Entonces, ¿conviene robotizar la producción? No, mejor mandamos a los procesos a lugares donde los salarios son de hambre, ¿sí? ¿Cómo se produce? La calidad de vida de los trabajadores es indiferente al inversionista, ¿sí? La ecología, ¿sí? ¿Qué procesos se van a utilizar? ¿Aquellos que destruyen la naturaleza o aquellos que cuidan la naturaleza? Rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué señalo yo esto? Porque el hecho de que la forma dominante de producción en nuestra sociedad actualmente sea la forma capitalista implica, por un lado, ¿sí?, mala calidad en general de lo que consumimos, ¿sí? No quiere decir que no haya cosas de buena calidad, pero en general es mala calidad. Obsolescencia acelerada, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, digo, hay leyendas, no me consta, ¿no?, pero dicen que hace más de 100 años, en realidad cuando se descubrieron los focos, inventaron un foco que duraba 100 años. Pero imagínense ustedes vender un foco que dura 100 años. ¿Es negocio? Pues no, ¿sí? Entonces, en general, ¿sí?, el capitalismo, cuando produce cosas de calidad, ¿sí?, les pone, ¿sí?, una vida límite para que se tengan que tirar a la basura y tenga uno que comprar otra. Apple está demandada porque hace 5 años descubrieron que dentro de los teléfonos que compramos, ¿sí?, había un programita, ¿sí?, que conforme pasaba el tiempo empezaba a disminuir el rendimiento de nuestro celular, ¿sí?, artificialmente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya van a sacar el Apple 14, ¿no?, el próximo mes. Cada año viene el 11, el 12, el 13, el 14. Si yo tengo un teléfono celular, aunque sea generación 8 que funciona bien, pues ¿para qué me compro uno nuevo? En realidad las diferencias son menores, pero está programada la obsolescencia acelerada, es parte del negocio. Pero si ustedes se dan cuenta, eso implica un desperdicio de recursos naturales impresionante, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues que ya la naturaleza, ya llegamos al límite, ¿sí? Ya hay límite. No tenemos, el mundo natural, ¿sí?, ya no resiste esta sobreexplotación de los recursos naturales, ¿sí?, que hace el capitalismo cotidianamente, ¿sí? Todavía hace unos años, ¿no?, el debate de si había cambio climático o no había cambio climático, pues ya cada año, ¿no?, en todo el mundo tenemos los récords de temperatura, ¿sí? Si ven, se meten a los periódicos, van a ver las fotos de los ríos en Europa, ¿sí?, secos. El río Rin, un hilillo ahí hay partes donde son 20 centímetros. El río Rin, que es navegable y todo, el río Rin está seco, ¿sí? Los grandes incendios en California, un colega que ha venido dice, no, nosotros ya nos acostumbramos, llega el verano y ya sabemos que vamos a vivir rodeados de humo. Todo se está quemando. Cada año los incendios son más fuertes, ¿sí? Entonces tienes inundaciones, sequía, o sea, estamos llegando al límite. ¿Por qué? Y las condiciones de trabajo, ¿sí? Condiciones de trabajo, la maquiladora mexicana es célebre históricamente. ¿Por qué? Porque contrataban mujeres, ¿sí? Contrataban mujeres, ¿sí? Las tasas de cáncer, las tasas de aborto de las mujeres contratadas, altísimas. ¿Por qué? Porque manipulando sustancias químicas, por ejemplo, en la industria electrónica, solventes para limpiar los circuitos, ¿sí?
Al capital no le interesa eso, ¿sí? Lo que le interesa es la rentabilidad. Entonces, es muy importante considerar que esta es la forma dominante de producción, pero no es la única, ¿sí? En las economías, ¿sí?, también hay otras formas de producción que no tienen como objetivo la ganancia, el lucro, ¿sí? Estas formas de producción son, por un lado, ¿sí?, las formas genéricamente que podemos decir cooperativas, ¿sí? Ajá. Las empresas cooperativistas lo que buscan es producir, ¿sí?, para mejorar las condiciones de vida e incluso de trabajo, aunque hay muchas limitaciones, de los miembros de la cooperativa, ¿sí? Las unidades productivas familiares. Muchos de ustedes a lo mejor sus familias han tenido algún pequeño negocio, ¿sí? Sí van a hacer contabilidad, porque pues, lo que tiene uno que generar más ingresos de los gastos, pero eso no es ganancia, porque el objetivo de esas unidades es que los miembros de la familia trabajan y con eso se compran los zapatos, se paga el loan, se paga el transporte para ir a la escuela, ¿sí? Es otra lógica, no es la ganancia, es el consumo de las familias, ¿sí? Los profesionistas independientes, ¿sí? Un dentista, ¿sí?, que tiene su consultorio, ¿sí? Ajá. Pues él es el que trabaja, digo, sí puede contratar a una secretaria, pero la secretaria le ayuda en actividades, no en lo de ser dentista, ¿sí? O sea, él es dentista, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Maximizar su ingreso, su consumo y seguramente el de su familia, ¿sí? Entonces, hay formas de producción que no son capitalistas, aunque las dominantes sean las formas capitalistas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que en el mundo conviven dos lógicas distintas. La lógica capitalista, que es la lógica de la ganancia, la lógica de la rentabilidad, en donde qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, ¿sí?, están determinados por esa necesidad de obtener ganancias. Y eso lo que hace es deteriorar cualitativamente la calidad de los productos producidos. Eso es lo que explica por qué las condiciones de trabajo en general en el mundo se han deteriorado enormemente en los últimos 30, 40 años, ¿sí? Y eso también nos explica por qué nos estamos acabando el planeta, agotando el planeta. ¿Por qué? Porque la lógica capitalista dominante es totalmente destructiva, ¿sí? Entonces, frente a este asunto, ¿qué hacer? ¿Sí? Pues lo que hay que hacer es tomar e impulsar aquellas formas de actividad económica que no tienen como fundamento el lucro, ¿sí? Y aquí los artesanos con los que trabaja el PROMDE desde hace muchos años, ¿sí?, tienen una lógica que no es la lógica de la ganancia capitalista, ¿sí? Son lógicas, ¿sí?, que tienen en primer lugar, ¿sí?, como objetivo, ¿sí?, satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿sí?, ya sea de los propios, de las familias de los propios artesanos, o si son cooperativas de los cooperativistas, de la cooperativa de artesanía, ¿sí?, de la gente que vive en las localidades. No es la ganancia, ¿sí?, es generar, ¿sí?, productos, ¿sí?, que permitan obtener ingresos para poder satisfacer las necesidades sociales, ¿sí? Entonces, ese tipo de formas económicas en un país como México todavía siguen siendo muy, muy importantes, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes? Por nuestra propia historia, ¿sí? En nuestra historia hay una larga tradición de formas de propiedad y de producción no privadas, ¿sí?, que han sido impermeables a la lógica capitalista, ¿sí? El hecho de que en la Constitución del 17, ¿sí?, se respeta, sí, la propiedad privada, pero también la propiedad ejidal y la propiedad comunal, ¿sí?, son un elemento que no existe en otros países, ¿sí? Y ese elemento es muy importante porque le da
una perspectiva distinta a la gente que vive en comunidades donde todavía hay tierras, propiedad ejidal y propiedad comunal. Es otra visión del mundo, no es lo privado, ¿sí? No es la producción privada para el beneficio privado, ¿sí? Entonces, esta es una característica, ¿sí? ¿Es sinónimo, es lo mismo, persiguen los mismos objetivos la economía social que la economía circular? No, la economía, ahorita voy a eso, ¿sí? No, la economía social yo lo planteo, hay muchas formas, esto es algo muy general. Las formas económicas de economía social a lo que apuntan no es al lucro individual, sino a la satisfacción colectiva de necesidades. Hay diferentes formas, no todas son, hay distintas formas, no voy a juzgar, hay que analizar. Por ejemplo, en Estados Unidos el sector cooperativista es muy fuerte, pero es un sector cooperativista totalmente distinto al que hay en México, ¿sí? Porque ahí en realidad son cooperativas, son grandes empresas, ¿sí? Que operan casi como sociedades anónimas, pero tienen algunas reglamentaciones en donde los cooperativistas, ¿sí? Participan en la organización de la producción, ¿sí? Y participan de los beneficios de la forma en la que operan esas cooperativas. No es una empresa capitalista totalmente, pero tampoco es una empresa, una cooperativa comunitaria estilo Ixmiquilpan, ¿sí? Hay distintas formas, ¿no? ¿Sí? El segundo aspecto, la parte de solidaridad, ¿sí? En la economía capitalista es muy claro, ¿sí? Uno recibe, ¿sí? Según lo que aporta uno, ¿sí? Por ejemplo, el salario, ¿sí? Yo voy a recibir un salario de acuerdo a cuánto trabajo, ¿no? Y la gente dice, pues sí, eso es lo justo, ¿no? ¿Sí? Si trabajas más, obtienes mayor salario. Si trabajas menos, pues obtienes menos salario, ¿sí? Pero esa lógica es una lógica no solidaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no reconoce, ¿sí? Que hay diferencias, ¿sí? Entre los individuos, diferencias de patrimonio de entrada, ¿sí? Pero también diferencias de capacidades, ¿sí? Entonces, una persona que entra, bueno, depende de en qué familia naciste, ¿sí? Si tú naciste en una familia donde la condición económica no ha sido precaria, ¿sí? Pues tus posibilidades de estudiar, ¿sí? Tus posibilidades de obtener un trabajo, de formarte, ¿sí? Pues son mucho mayores, ¿sí? Que si tú naces en una familia precaria, que nunca conociste a tu papá, que te abandonaron, ¿sí? Tienes de inicio diferencias sustanciales, ¿sí? Que van a implicar trayectorias muy diferentes en términos de posibilidad de ir avanzando en la satisfacción de tus necesidades de todo tipo. Y también existen distintas capacidades. Hay gente, pues, que tiene capacidades diferentes, no iguales a las demás, ¿sí? En una economía como la capitalista, que el individuo es el elemento prevaleciente, pues cada quien se rasca con sus propias uñas, y lo más que uno hace es, bueno, pues si a los pobres les doy limosna, ¿no? ¿Sí? Soy muy bueno y les doy limosna, ¿sí? No, una economía solidaria, ¿sí? O sea, lo que plantea, ¿sí? Aquí lo diré porque un teórico de hace muchos años lo dijo: tenemos que llegar a una sociedad en que cada quien aporte, ¿sí? Al esfuerzo productivo y reproductivo según las capacidades que tenga uno, ¿sí? Y cada quien va a obtener de ese proceso de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Pero las capacidades y las necesidades son distintas. ¿Qué implica una economía solidaria de este tipo? Que cada quien va a trabajar lo que pueda trabajar de acuerdo a sus capacidades. Sí tiene que haber reglas, ¿no? Tampoco, si no trabajas porque no quieres, no porque no puedes, pues ponte a trabajar, ¿no? ¿Sí? Tampoco es solventar la flojera, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho a consumir, ¿sí? Independientemente de cuáles son sus capacidades, independientemente de cuál es su punto de partida, ¿sí? Entonces,
Economía solidaria quiere decir que el esfuerzo, del esfuerzo colectivo de la producción se tiene que repartir entre toda la sociedad, independientemente de la aportación específica de cada individuo a ese proceso social, ¿sí? Los sistemas de retiro, ¿sí? Los sistemas de retiro, hasta antes de las últimas reformas, eran solidarios intergeneracionalmente, ¿sí? A mí me quitan, me descuentan de la nómina para los fondos de retiro sociales, ¿sí? Y entonces la gente que va llegando a los 60 años se retiran. ¿Y con qué viven? Pues con lo que yo estoy pagando ahorita. Eso es cierto. Yo estaba manteniendo a los jubilados viejitos, ¿eh? Y en el futuro, cuando yo me jubile, ¿quién me va a mantener? Pues los trabajadores jóvenes en el futuro. Pero en el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, acabaron con eso y dicen, no, cada quien se va a retirar con los ahorros individuales. ¿Sí? Es injusto que tú estés pagando la jubilación de los viejitos de ahora. ¿Sí? Ahorra lo que puedas y con eso te vas a jubilar. Fernando sabe, ¿no? En Chile empezaron con ese esquema y ya quebró 3 veces, ¿no? No sirve, o sea, está mal hecho, incluso en términos actuariales, no sirve, es una tontería, ¿sí? La solidaridad implica que tú te solidarizas con la próxima generación, con los niños de ahora, etcétera, etcétera. Entonces, segundo componente, ¿sí? Hay que extender este esquema de economía solidaria. Y finalmente la parte ecológica, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? En que la forma en la que producimos lo que necesitamos para la reproducción tiene que respetar la naturaleza, ¿sí? Y siempre hay una afectación de la naturaleza, eso no se puede impedir, ¿sí? Si nosotros cortamos una manzana ya estamos afectando a la naturaleza, ¿sí? Cortar una manzana no hay bronca, pero cuando tienen los grandes plantíos y cortas todas las manzanas y, o sea, producción industrial, pues entonces ya generas un problema ecológico, ¿sí? Cuando a los pollos les das hormonas, ¿sí? Y además antibióticos y cruzas. El problema ecológico no es un problema nada más del calentamiento global, hay un empobrecimiento del material genético. Leía yo, ¿no? Por ejemplo, los bananos que comemos en realidad se inventaron en Gran Bretaña, ¿sí? Fueron ahí diseñados, ¿sí? Por los genetistas, todavía no lo hacían en laboratorio, pero en realidad la variedad genética de plátanos en el mundo es muy reducida. Si llegara alguna bacteria que ataque a esa variedad de plátano, pues a lo mejor en 50 años ya se acaba el plátano y ya no vamos a poder comer plátanos. O sea, que el de Chiapas no es de Chiapas. No es de Chiapas. En realidad, pues sí, porque estas industrias alimenticias son transnacionales, ¿eh? El aguacate, ¿sí? El oro verde. ¿Quién controla la producción del aguacate? Y los países bananeros son medio ingleses. Son medio ingleses, sí. El oro verde, ¿no? ¿Quiénes son responsables del oro verde? Las transnacionales, ¿sí? Que vieron la oportunidad de vender una fruta que es maravillosa, ¿sí? Industrialmente. ¿Qué es lo que están haciendo? Están depredando Michoacán. ¿Por qué? Porque hay tala de bosques, están asociadas las transnacionales con los talabosques y con los narcotraficantes, ¿sí? Entonces llegan, talan los bosques, en lugar de bosques meten aguacate, ¿sí? A los propietarios, ejidatarios, comuneros que tienen esas tierras, llegan los narcotraficantes y les dicen, te rento tu tierra por 10 años, ¿sí? ¿Ustedes creen que algún ejidatario va a decir, no, pues no te la quiero rentar? Si bien les va, les van a pagar algo, si bien les va, ¿sí? Pero además están agotando los mantos acuíferos porque el aguacate es altamente consumidor de agua. Esa es la producción de aguacates capitalista, ¿sí? Ajá. Y depredadora por todos lados, en términos humanos, en términos ecológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte ecológica? Ahí es donde entra lo de la economía circular, ¿sí? La idea de la economía circular, ¿sí? Es que lo que tú dañes en el proceso productivo lo tienes que reparar, ¿sí?
lo que sacas lo tienes que resarcir, ¿sí? Si consumes leña, pues tienes que plantar árboles, ¿sí? Esa es la noción de economía circular, que está muy asociada a lo que es la economía ecológica. La economía ecológica lo que plantea es que un criterio fundamental para decidir qué producir, cómo producir, sí, es la parte laboral, cuáles son las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y consumidores, pero también, ¿sí?, cómo vamos a preservar nuestro entorno natural, que no es infinito, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que es muy importante, y en un país como México tenemos mucha oportunidad de retomar esas tradiciones que todavía existen en la mayor parte del país, ¿sí?, de formas económicas que es producción, consumo, intercambio, ¿sí?, que tienen rasgos, ¿sí?, que no están definidos por el lucro capitalista, ¿sí?, sino que tienen como objetivo, ¿sí?, satisfacer necesidades sociales, tienen como objetivo, ¿sí?, generar procesos solidarios con las comunidades y que tengan también como objetivo el respeto y la preservación de la naturaleza, ¿sí?, sin idealizar, ¿sí?, porque tampoco hay que idealizar, ¿sí? No todos los productores en los pueblos, ¿sí?, en las comunidades, por ejemplo, tienen conocimientos suficientes para que sus procesos no degraden la naturaleza, ¿sí? Ahí tenemos que compartir saberes, ¿sí? Los especialistas en degradación del suelo pues tienen que compartir saberes con los agricultores, ¿sí?, en las comunidades, ¿sí?, para que ellos también vayan transformando, ¿sí?, sus formas de producción, para que este carácter social, solidario y ecológico se consoliden, ¿sí?, simultáneamente. Pero ahí es donde tenemos que colaborar. En la artesanía, ¿sí?, pues por ejemplo sabemos que hay barros, antes se usaba el plomo, ¿no?, en el barro, pero pues, el plomo en el barro no es lo más adecuado, que tomes agua o consumas alimentos de un barro que se hizo con plomo, porque te intoxicas en el largo plazo. Entonces, hay que aprovechar estos elementos que existen e impulsarlos, ¿sí? Y no solo impulsarlos, sino tratar de generalizarlos, ¿sí? Hay muchos debates, ¿sí? Es posible organizar una economía nacional a partir de los principios de lo social, lo solidario y lo ecológico. Hay quienes dicen que no, que necesariamente se les requiere gran industria, producción en masa, ¿sí? Pero hay quienes dicen que sí, ¿sí? Pero hay que ir modificando también nuestros patrones de consumo, hay que irnos acostumbrando a que el consumo, ¿sí?, de bienes que se vuelven obsoletos aceleradamente, pues no es lo que nos conviene como humanidad, ¿sí? O sea, fíjense, yo cuando entré a estudiar aquí no había PCs, no había computadoras, ¿sí? Y cuando sale la primera PC, yo vendí mi auto y me compré mi PC, no eran carísimas, ¿sí? Ajá. ¿Y qué ha pasado durante los últimos 40 años? Pues que he tenido ¿cuántas computadoras? Pues a lo mejor 2, la tengo uno que cambiar cada 2, 3 años, ¿no? Porque te compras la computadora y luego el software va escalando y ya la computadora no funciona con ese software, ¿sí? Entonces te compras una nueva para el software, ¿sí? Y así te vas, ¿no? Y vas primero cambia y el software, no, ese software ya no sirve, hay que comprarse la última versión del software, ¿sí? Obsolescencia tanto del software como del hardware. Y en realidad las computadoras hoy siguen haciendo lo mismo que hacían hace 40 años, ¿sí? En realidad, más bonito, más sofisticado, pero lo que hacen es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, no es que me oponga yo al progreso, pero hay que repensar todo esto que es el proceso económico. ¿Qué consumir? ¿Qué nos conviene consumir? ¿Sí? Yo no soy vegetariano, ¿sí?, ni vegano, pero estoy convencido, porque hay estudios que dicen tenemos que comer menos cárnicos, ¿sí? Porque los recursos naturales que se
requieren para producir 1 kilo de carne son infinitamente mayores que producir 1 kilo de soya. ¿Sí? Entonces, hay que modificar nuestros patrones de consumo e ir avanzando en este proyecto. Debates, ¿sí? Y aquí termino con lo que es la producción artesanal, ¿sí? Y voy a citar a 2 autores que son de mis autores favoritos. Uno de ellos es Bruno Traven, ¿sí? ¿No han leído a Bruno Traven? Búsquenlo, aquí en la biblioteca. Tiene un libro muy bonito que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos. Bruno Traven fue un alemán, actor, escritor, se ve que se dedicaba a todo, ¿no? Trabajador industrial, ¿sí? Que andaba ahí, yo creo que de alborotador, salió de Alemania y terminó en México, ¿sí? Ajá. Y siempre llevó una vida misteriosa y todo, pero ese libro, bueno, tiene varias obras, pero en Canasta de Cuentos Mexicanos hay un libro, hay un cuento que es muy bonito que se llama Canastitas en serie, ¿sí? Que tiene que ver con un artesano, ¿sí? Llega un gringo a un pueblo, ¿sí? Y ve a un artesano que está vendiendo unas canastitas, ¿sí? De mimbre con unos colores maravillosos. Y dice, puta, eso es maravilloso, ¿sí? Eso es arte, ¿sí? Y le dice, ¿cuánto cuesta? ¿En cuánto me vende una canastita? Y dice, pues 50 centavos, ¿sí? Ajá. Y si le compro 10 canastitas, dice, pues 50, hace sus cuentas, 50, pues 5 pesos, ¿sí? Y si le compro 100 canastitas, dice 50 centavos, ¿sí? 5 pesos, 50 pesos. Y se pone a hacer cuentas y dice 500 pesos. Pues, ¿cómo? Supiste multiplicar bien cuando pasé de 1 a 10, pero ahora de 10 a 100 ya se te olvidó cómo multiplicar, ¿no? Dice, pues no, es que imagínese, si yo me pongo a producir 100 canastitas, mi vida se acaba como la estoy viviendo, ¿sí? O sea, cambia todo el proceso, ya no me costea seguir viviendo y producir 100 canastitas, ¿sí? Porque además termina diciendo, el cuate dice,